Ora sin cesar, la oración es un canal que trae la bendición. No haga como los demás que piensan que al orar su tiempo invierten más. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. La victoria que el Señor me ha dado en su bondad, la debo a la oración. Persevera en orar y verás que al final tú serás vencedor. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 16. Bendito Dios. Lo tenemos. Vamos a leer honrando al Dios Trino. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenga la bondad de tomar sus lugares. Me he gozado en gran manera de ver las representaciones ayer y el día de hoy de adolescentes y hijos de pastores. Es una gran bendición. Le sirvo a Dios también desde mi niñez y ver a muchos adolescentes es una bendición. Prácticamente es retroceder hacia atrás y verse representado en ellos. Igualmente, recuerdo que quizás a los 7 y 8 años, cuando mi padre oraba en el altar y decía: Señor, para mí no creo que sea un privilegio que mis hijos sean doctores o ingenieros. Eso para mí no sería privilegio. Y yo decía: qué raro que mi padre ora así. Decía él: para mí el mayor privilegio será un día que mis hijos lleguen a ser ministros tuyos. Las carreras en el camino lo des, pero mi privilegio más grande será un día tenerlo como siervos tuyos a mis hijos. Y esa oración pues me quedó muy grabado hasta el día de hoy. Y como expusieron los hijos de los pastores, no es fácil estar en esa área de recibir críticas y murmuraciones. Es demasiado. Y ya cuando uno tiene cierto grado de conocimiento, de carga y responsabilidad,
de llevar la obra, uno dice, yo no quiero entrar a esta fila del ministerio, porque no quiero estar en la condición de mis padres. Mejor quisiera yo un hogar, quizás hogareña, una familia más hogareña, y no quisiera tener una familia que esté moviéndose tiempo en tiempo, o quizás donde Dios nos lleve. Lo mejor es establecerme en un lugar y vivir allí. Pero cuando Dios llama, llama. Y cuando Dios escoge, nos escogió desde el vientre de nuestra madre para servirlo. Y estamos aquí hoy. Yo le quería escapar a este llamado, pero el Señor no me dejó ir demasiado, me alcanzó a tiempo. Gloria a Dios. Quiero en esta preciosa hora hablarles bajo el tema: ten cuidado de ti mismo. Poderoso Dios. Helen Adams Keller, que nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Ella quedó ciego y sorda a sus 2 años de edad, carente de muchas cosas, muy difícil para ella. Sin embargo, ella llegó a ser una oradora, llegó a ser también una activista política. Y es grande lo que esta señora ha logrado en su historia personal. Y antes de cumplir los 2 años, a los 19 meses, esta enfermedad de ceguera y sordera lo afectó. Sin embargo, a sus 7 años de edad, ya había aprendido 60 señas para comunicarse con su familia. Y yo creo que cuando se enseña en lengua de señas, yo creo que también algunos se usa la que esta mujer inventó. Y esta mujer, pues, tuvo que enfrentar esta dura batalla. Y cuando alguien le preguntó en una ocasión a Helen Keller, le dijeron, ¿qué podría ser peor que la ceguera? Ella respondió, tener la vista y no tener visión. Este lema del Congreso es personalizado y es que cada uno de nosotros no permitamos que la visión se muera en nosotros. Y hay una alabanza preciosa que también dice, una cosa yo sé, que yo era ciego, pero ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Yo no creo que aquí habemos más de 1 o 2 ciegos físicos. Quizás haya, no lo sé. Pero casi el 100% somos videntes, vemos. Entonces, no dejemos morir la visión nosotros. De las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, estas 3 es considerado, en gran parte a partir del siglo XVIII, fue considerado como cartas pastorales. Difieren mucho de otras de sus cartas, porque otras cartas eran dirigidas a las iglesias. Y las cartas de 1 y 2 Timoteo y Tito son cartas dirigidas a personas individualmente. Gloria a Dios. Aunque Filemón igualmente es una carta personal, sin embargo, hay una clara distinción. La diferencia es que a Timoteo y a Tito se le escribe para ver y describir el panorama de la administración de la iglesia en aquella época. Ver los asuntos eclesiales, las ordenanzas y también el gobierno eclesial de aquel entonces.
Y entonces vemos que la iglesia, y quisiera hablar un poco de contexto, la iglesia greco-romana de aquel entonces, porque se entiende que la iglesia nació en Jerusalén y, para ser más preciso, en el día de Pentecostés. Aquel día nació la iglesia y desde Jerusalén comenzó la predicación por muchos lugares. Y el evangelio llegó a Antioquía. La iglesia local envió por primera vez misioneros. En Hechos 13:1 encontramos eso, que después de la persecución desatada allá en Jerusalén, luego al ser dispersado la iglesia por el mundo, vemos que la iglesia se estableció en Antioquía. Gloria a Dios. Y vemos allí que en el capítulo 13 de Hechos y el versículo 1 dice la Sagrada Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Areos, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ya encontramos el primer fruto de misioneros de la iglesia en Antioquía. Y luego la iglesia se expandió a otros territorios del Asia Menor, como Corinto, Colosa, Tesalónica, hasta llegar a la Roma. Y debido a esto, la iglesia greco-romana tenía distintos entornos, distintas costumbres, y las personas de distintas ciudades que se convertían venían a formar y ser parte de la iglesia, pero con sus propias costumbres. Algunos no estaban dispuestos a abandonar lo que habían aprendido en su cultura. No estaban dispuestos a despojarse lo que aprendieron de sus ancestros. Y entonces querían seguir viviendo con su misma cultura, con su misma costumbre, y el paganismo y la idolatría que reinaba en aquel entonces. Gloria a Dios. La idolatría era terrible en aquel entonces. Cultos centrados a centenares de dioses. Y era terrible. Segunda carta a Timoteo 2:2 dice la bendita palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este entonces, en este contexto de paganismo y de idolatría, se tenía que buscar hombres idóneos para enseñar a aquellos recién convertidos. Se tenían que buscar hombres celosos de la sana palabra, celosos de la verdadera doctrina, para enseñar a los demás, porque no se podía elegir a cualquier líder en aquel entonces, porque el paganismo y la idolatría era grande. Gloria a Dios. Habían cultos y la promiscuidad era terrible. Habían la prostitución sagrada. Ahí estaban los frigios, estaban los judaizantes, estaban los gnósticos. En ese contexto es que la iglesia nace. Y entonces el apóstol Pablo envía a Timoteo que se encargara de la iglesia en Éfeso. Estas cartas pastorales son dirigidos a dos pastores jóvenes, por cierto. Timoteo en Éfeso. En 1 Timoteo podemos encontrar eso en 1:3. Dice 1 Timoteo 1:3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y la otra carta pastoral dirigida a Tito era para que Tito se quede y corrigiera lo deficiente en Creta. Gloria a Dios. Ahora, Timoteo era hijo de padre griego. Entonces podemos entender que de alguna manera, al ser educado por padre griego, es que igual a pagano, pues Timoteo tuvo mucha influencia de su padre, porque encontramos igualmente en Hechos que él no había sido circuncidado. Pues es entendible que estaba criado bajo la costumbre griega, la costumbre de sus papás. Por otra parte, este joven Timoteo tenía como madre y como abuela a Loida y Eunice, mujeres procedentes de judío o de judía, ¿verdad? O judías, mujeres judías, que de alguna manera también lo inculcaron desde su niñez a la fe verdadera, a la fe no fingida. Gloria a Dios, el cual primero habitó en la abuela, habitó en la madre, y ahora tenía que habitar en él. Gloria a Dios. Y podemos entender que aunque este joven Timoteo tuvo padre pagano, pues el paganismo no venció en el hogar de Timoteo. Aunque tuvo padre inconverso, eso no fue barrera para que Timoteo dijera, bueno, pues ¿qué culpa tengo yo? Sigo el ejemplo de mi padre. No, más pudo la fe de aquellas mujeres ejemplares, más pudo el celo por la palabra de Dios, más pudo el amor por la palabra de Dios. Aleluya. En Hechos 16:3 dice que Timoteo aún no estaba circuncidado. Gloria a Dios. A este hombre, en segunda carta a los Corintios 4:17, dice la escritura, este joven Timoteo era muy querido y muy considerado por el apóstol. Gloria a Dios. Veamos la primera carta a Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Aleluya. Algo maravilloso. Y algunos entienden que el apóstol Pablo posiblemente le estaba preparando a Timoteo como su sucesor. Gloria a Dios. Para que él lo amara tanto, este hombre tuvo que marcar realmente con testimonio sano a la iglesia de aquel entonces. Cuando leemos Filipenses 1:1, dice la escritura, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Referencia a Pablo y Timoteo. Entonces creemos que de alguna manera el apóstol Pablo era maestro de este joven predicador Timoteo, que aprendió mucho. No por eso estaba confiado el apóstol Pablo. Él no dijo que Timoteo ya andó bastante tiempo conmigo, caminó bastante tiempo conmigo,
No, él ya sabe lo que tiene que hacer. El apóstol Pablo tuvo que darle algunos consejos finales antes de su partida de esta tierra a la patria celestial. Por eso él dice: ten cuidado de ti mismo. Vayamos al capítulo 4 de 1 Timoteo, el versículo 6. Aleluya. Dice la escritura 4:6 de 1 Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Gloria a Dios. El buen ministro enseña a los creyentes acerca de los falsos, porque el capítulo 4 pues nos habla de la apostasía final. Al menos desde el 1 al 5 trata de la apostasía. Y entonces dice el apóstol: si esto enseñas, porque dice el versículo 1 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Apostatar es darle la espalda a Dios, negar la fe. Y en otro contexto distinto, también la palabra apostasía o apóstata es la persona que se acaba de apartar de Dios o que está alejado. Comúnmente decimos descarriado. Cuando usted sale a evangelizar, se encuentra con algunos descarriados y dicen: usted creyente, usted asiste a alguna iglesia, dice: no, yo soy apartado, estoy descarriado, pero nunca van a decir: yo soy apóstata. Pero los descarriados es sinónimo de apostasía. Están en apostasía porque negaron la fe, le dieron la espalda a aquel que lo amó, a aquel que lo salvó. Y entonces, como ministros del evangelio, tenemos que enseñar acerca de la falsa doctrina. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tenemos que enseñar al pueblo que distingan lo malo. Sí. Que el pueblo tiene que hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Esta palabra, si esto enseñas esa palabra en griego, que significa o es upotitemos, que significa sugerir, aconsejar, notificar, y lo que me gusta aquí es señalar. Entonces, los falsos predicadores no solo estamos para enseñar acerca de los falsos predicadores, sino señalar quiénes son. Señalar quiénes son los apóstatas de esta época. Decirle a la juventud: no contamines tu oído escuchando a este perverso, a este caído de la gracia de Dios. Tenemos que señalar, y no debe haber en nosotros ningún temor de señalar los apóstatas de esta generación. Porque algunos tienen temor de señalar y dicen: bueno, no va a ser que yo esté en el pellejo de él en alguna ocasión, así que mejor no hablo de apostasía. Eso significa que no estés bien convertido. Eso significa que realmente eres un vendido prácticamente. Gloria a Dios. Y tal vez no señalar nombres públicamente, pero en la iglesia, quizás cuando no se esté transmitiendo, hay que señalarle al pueblo, a la iglesia, a los jóvenes, quiénes son los apóstatas de este tiempo. ¿Quiénes lo son? ¿Quiénes son los apóstatas predicadores? Los apóstatas de música, cantantes apóstatas, predicadores apóstatas, teólogos apóstatas, evangelistas apóstatas, misioneros apóstatas.
Porque en esta era de redes sociales, los videitos cortos, hay mucha gente escuchando. Dice, pastor, escuché un buen mensaje. Resulta que de solo Jesús. Algunos pastores hasta comparten. Resulta que es un adventista el que habló eso. Y cuando el miembro de la iglesia ve que su pastor compartió un video corto de 1 minuto de un adventista, se vuelve seguidor del adventista, el miembro de la iglesia. Dice, y si mi pastor aceptó, pues ¿quién soy yo? Unámonos para una convención. Unámonos para un congreso. Dice, en estos últimos tiempos debemos unirnos mejor, porque Dios quiere ver la unidad. No, eso no es posible. Unirse con lo que no están caminando en el camino angosto. No se puede. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que enseñar y señalar, sugerir y notificar a la iglesia? Porque la falsa doctrina es una enseñanza que amenaza. Y aunque no parezca, es un monstruo que pisa fuerte la apostasía. Por lo tanto, tenemos que señalar nosotros. Y Dios nos ha dado a nosotros estos medios de comunicación que ahora mismo estamos saliendo al mundo entero. Y esa misma herramienta que Dios ha entregado para llevar un evangelio sano, también los apóstatas hasta a veces usan mejor que nosotros esos medios de comunicación para llevar la apostasía a los 5 continentes de la tierra. ¿Y qué hay de nosotros? A veces por miedo. Alguien dijo, yo no salgo en redes sociales porque yo predico puras herejías. Entonces, ¿dónde estamos? No, hermano, ¿corremos riesgo todos? Claro que sí. Yo estoy seguro que los que cantan no les gusta escuchar su propia voz. Y los que predican no nos gusta escuchar nuestro propio mensaje. Sin embargo, hay que hacerlo para identificar dónde hemos cometido un error, dónde tuve que poner la herejía ahí donde está y corregirme en esa área. Gloria a Dios. Y gracias por aquellos hermanos pastores que son realmente hombres de Dios, pastor en esta área. Ten cuidado. Amén, gloria a Dios. Y entonces estos medios de comunicación sirven hoy para llevar el mensaje al mundo entero. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Maravilloso Dios. 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias. Esta es una época también de muchos burladores en el mundo. Y han salido por todas partes burladores que no toman en serio la predicación de la palabra de Dios. Payasos y chistosos en el altar, burlándose de la iglesia misma, burlándose del pueblo que fue a escuchar la palabra de Dios, riéndose de la gente que asiste a oír un mensaje de lo alto de los cielos. Tanto Pablo, tanto Pedro y otros más advirtieron de la apostasía para este último tiempo. Y no es que recién inició la apostasía. Ya en la época de Pablo, de Timoteo, de Tito, hubo apostasía. Desde aquel entonces hasta nuestros días, la apostasía ha continuado. También la sana palabra ha continuado. La apostasía continuará
hasta que Cristo vuelva. Pero también los predicadores de sana doctrina continuaremos hasta que Cristo venga. Esto no se acaba aquí. Vamos a continuar predicando la sana palabra, la sana doctrina. Por eso tenemos que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo, porque soy consciente cuántos predicadores, lo que un día se pararon en este altar, cayeron en pecado. Cuántos hombres de Dios que muchos admirábamos, que honrábamos, y estuvieron en este mismo púlpito predicando la palabra, se volvieron nuestros enemigos. Por eso es necesario la lealtad, la fidelidad a Dios. Porque es peligroso, amados pastores, líderes, hermanos, alejarlos de la voluntad de Dios. Algunos solo quedaron ahí en la portada, recuerdos fotográficos. Él antes predicaba allí. Él antes estaba allí. Algunos descarriados, algunos apóstatas. Yo no quiero correr la misma historia. Yo no quiero que me toque la misma historia. No quiero convertirme en un lobo rapaz, en un farsante, en un mentiroso. No quiero convertirme yo en conformista. Aunque me cueste la vida, mejor es defender esta palabra hasta que Él vuelva por nosotros. ¿Sí o no? Hermano, aunque te cueste la vida, predica esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Maravilloso nuestro Dios. Qué triste sería la vida de usted solo quedar en el recuerdo. Apóstatas mirando recuerdos fotográficos. Mira, ¿se recuerda? Yo me gradué en el año 2023 del Instituto Bíblico Remanente Escogido. Como quisiera que volviera en esos tiempos. Yo no quiero que esa historia ocurra con mi vida. Gloria a Dios. Y el día que muera, no me importa en qué hueco ahí me pueden poner, o en qué hoyo lo pueden enterrar a usted. Aunque entiendo que acá el hueco es otra palabra, pero hoyo. Gloria a Dios. ¿De qué vale hoy en día, hermano, que tremendos predicadores apóstatas, con cajones de oro, con tumbas que cuestan millones, pero ahí está un apóstata enterrado? No importa yo dónde esté, dónde muera, en el avión, en el carro o en cualquier lugar, pero mejor que esté enterrado alguien que peleó la batalla. Que alguien diga: aquí está la tumba del que peleó la batalla, del que nunca vendió la palabra, el que confrontó la apostasía, la mundanalidad, aquel que tiene la espada en la mano. Esas clases de personas debemos ser y anhelar ser nosotros. Y esos líderes debemos anhelar ser nosotros. Por eso es necesario enseñar y señalar, gloria a Dios. ¿Qué más dice el versículo? Gloria a Dios. 4:6. Dice: nutrido con las palabras de la fe. Gloria a Dios. El buen ministro se nutre. Gloria a Dios. Las verdades doctrinales, hermanos, son basadas en la Sagrada Escritura. Ninguna doctrina, escuche, ninguna doctrina será de sana doctrina si no está dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura.
Hoy es común hablar de la sana doctrina, aunque aquí conservemos lo externo, eso no es todo. Ninguna doctrina puede estar fuera de la Biblia, la palabra de Dios. Esto es fundamental. Gloria a Dios. Si no es bíblico, sencillamente tenemos que rechazarlo. Si no es bíblico, no lo aceptamos. Gloria a Dios. No lo queremos si no es bíblico. Timoteo fue nutrido con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:15 dice la escritura, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Este hombre desde muy niño aprendió la palabra de Dios. El buen ministro debe nutrirse con la palabra de Dios. Por eso tenemos que cuidar de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Alimentémonos. Algunos solo hablan de apostasía y todo. ¿Y usted por qué no estudia entonces la palabra de Dios? Yo mejor me parara en ese altar de aquella iglesia. Solo me prestara un minuto, dice mucha gente. Pero si usted no estudia la palabra, ¿qué va a llegar a dar allá? Usted va a entrar apóstata, va a salir un loco apóstata. ¿Ah? Quizás entra con un poco de lana, pero sale sin lana. Es importante nutrirnos con la palabra de Dios. Bendito el Señor. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted está seguro que tiene la palabra verdadera, no le da miedo pararse en una plaza de armas. No le da miedo pararse en un microbús. No le da miedo abrir la boca en el avión. No le da miedo a usted predicar en alguna iglesia cuando lo inviten. Ahí usted declara la palabra de Dios. Y usted cuando lo invite no está preguntando ¿y qué tipo de iglesia es y qué palabra quieren oír? No. Allá usted habla lo que Dios le manda a hablar. Y no tiene por qué avergonzarse. Gloria a Dios. No. Porque algunos se avergüenzan. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para las almas. ¿Cómo vamos a avergonzarnos de la palabra de Dios? No. Nosotros no somos cristianos ni líderes camaleones que cambian de color y tonalidad en cada evento, en cada reunión social o político. No, no, no. No somos así. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro. Maravilloso nuestro Dios. 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo dijo en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 23. Maravilloso nuestro Dios. Job capítulo 23 y el versículo 12.
Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Son pasajes bíblicos que demuestran que el creyente debe ser nutrido de la palabra de Dios, alimentado de la palabra de Dios. Maravilloso Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe. Con palabras de la fe. Esto es muy importante. Con palabras de fe. Y la buena doctrina que has seguido. ¿Cuántos han seguido aquí una buena doctrina? Gloria a Dios. Hemos seguido la buena doctrina. Nosotros. Y también Pablo dice, Timoteo, has seguido la buena doctrina y sigue manteniendo la doctrina. Eso no hay que cambiarlo por nada. Gloria a Dios. Dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Gloria a Dios. El ministro de Dios desecha las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas es igual a leyendas, cuentos baratos, es igual a fábulas. Tenemos que desecharla. Son fábulas impuras e impías las falsas doctrinas. Diríamos también cuentos de ancianas. Eso es la falsa doctrina. Eso es la apostasía. Mitos tontos y mitos baratos. Eso es lo que es la apostasía. El apóstol Pablo, en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Entonces, fuimos llamados a desechar lo malo, a desechar lo perverso, lo contaminante, lo sucio. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Mira, cuando uno pues entra en el ámbito de estudio y quiere prepararse para servir mejor al Señor, pues uno se encuentra con libros, hermano, un poco raros también. Pero cuando ya uno ve que ese libro es realmente liberal y satánico y demoníaco, esa teología del infierno, uno busca el tacho de basura y dice: esto le pertenece aquí. ¿Ah? Sí, porque hoy hay editoriales, hermanos, donde mandan los homosexuales ahí. Editoriales mundanas, impías, que tenemos que tener cuidado, aunque sea al adquirir la literatura, y desechar lo malo. Por eso es que algunos pues leen demasiado libro, pero de doctrinas raras, y luego salen confundiendo a la iglesia. El pastor apóstata, la iglesia confundida y destino al infierno, porque no se tiene cuidado de enseñar la palabra de Dios.
Y más de algún predicador que ni siquiera acabó de leer la Biblia, pero acabaron de leer otros libros, menos la palabra de Dios. Ni siquiera acabaron de leer la primera carta de Juan. Ni Judas leyeron. Tremendo. No, a eso Dios no nos llamó a nosotros. A desechar lo malo. A desechar lo que nos contamina. Porque es tiempo de predicar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Gloria al Señor. Y yo hasta digo, si hay que meterle un poco de doctrina hasta en el evangelismo, hay que hacerlo. Sí. Porque es necesario, hermanos. La gente no sabe nada de doctrina bíblica. Y creen que los evangélicos hemos inventado la Biblia. Terrible. Hay que enseñarle que la palabra inspirada por Dios. Por eso, no solo en las iglesias, sino hoy, hasta en las calles, gente anda buscando la profecía. No ha pasado todavía 15 días. Yo hice un viaje en la obra en el Perú. No hace mucho, 15 días. Y me lanzaron una profecía. Yo estaba orando y postrado y escuché a alguien hablar en lenguas. Yo dije, esta lengua no es de Dios. Yo dije, en mi alma dije, que el Señor te reprenda, diablo. Porque mi espíritu, hermano, no soportaba esa lengua rara. Dije, este no es de Dios. Habló 4 o 5 veces. Después de 1 hora estar yo postrado de rodillas. Y dice, siervo mío, Gerson Quispe, siervo mío, no temas, yo estoy contigo. Yo en mi corazón decía, que el Señor te reprenda, diablo. Me daba ganas, hermano, de levantarme y poner la mano y reprender a los demonios ahí. Pero me aguanté porque estaba como invitado a aquel lugar. Entonces, de pronto la profetisa se acercaba junto a mí. Ya estaba ya hablando, hijo mío, no temas, yo estoy contigo. Gerson Quispe. Santo Dios. Si fuera un carnal y un apóstata, yo habría inclinado la cabeza para que me pusieran la mano ahí. Pero todavía le doy gracias al Señor y siempre le doy gracias a Dios, porque Él en su misericordia me ha ayudado a identificar si era de Dios o no era de Dios. Cuando estaba, hermano, a punto de ponerme la mano en la cabeza, mi alma no soportó. Me puse en pie, le puse la mano en la cabeza a echar fuera demonios. Eso la gente anda buscando. Yo me enteré de personas, hermano, que pagan $1,000, $2,000 buscando profecía. Llega a la iglesia y dice, pastor, acá hay profecía. Y eso alguien me dijo una vez en Perú. Mira, yo quisiera unirme al remanente escogido. ¿Cuáles son los requisitos? Me dijo, pero antes quiero preguntarle algo. En el remanente escogido, ¿ustedes tienen escuela de profetas? Si es que hay esa escuela, yo me uno, si no, no me uno. Yo soy profeta y quiero una escuela de profetas. Yo dije, mira, tus expectativas son grandes. Nosotros humildemente tenemos un seminario bíblico donde se enseña la palabra de Dios. Ah, sí tienen, pero de profetas me repite. Y me repite, no, escuela de profetas no tenemos. Bueno, si no tienen escuela de profetas, ahora digamos, yo soy profeta. Y si voy a tu iglesia, ¿me puedes nombrar como profeta? Yo dije, yo creo en la profecía. Creo en los dones de profecía. Pero si usted viene a una de nuestras congregaciones, lo primero que hace es sentarse usted en la banca. Gloria a Dios. Para ver si tiene don de Dios o don del demonio. De un espíritu de error. Porque eso actualmente ronda por todas partes, hermano. Espíritu demoníaco. Y la gente le ha prestado oído a escuchar doctrina de demonios.
que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Luego la gente acaba endemoniado, se le mete el espíritu de error y luego salen cuestionando al pastor en la iglesia, a la obra. Acá a nadie nombramos como director de profetas, como maestro de profetas. Gloria a Dios. Porque si el Espíritu Santo nos toma de los pastores del pueblo a uno, pues Dios lo usa en profecía. No estamos en contra de eso. Pero para decirle, hoy tenemos con nosotros al profeta Lucas. Ya en este fin de año hay preparativos, cumbres proféticos, congresos proféticos. Ya la gente tiene una agenda profética, profecía para 2024. La gente resucita solo cuando hay profecías en diciembre. Luego de recibir su profecía, se descarrían por año completo. Cuando ya sienten que el año finaliza, buscan pastores, buscan cumbres proféticas para buscar ciertas profecías de los falsos. Remanente, gracias a Dios que no tiene esa vida. Usted no vino aquí para echar una profecía encima, mucho menos para poner agua bendita a usted. Usted vino a oír palabra de Dios, a oír palabra de Dios. Aleluya. El versículo 8 dice, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria a Dios. Mira, el ministro se ejercita para la piedad. El ministro, el pastor, el líder no debe conocer otro ejercicio que no sea la piedad. En 1 Timoteo 6:9, gloria al Señor, dice la Escritura, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. La justicia es parte de la piedad. Gloria al Señor. Nuestra búsqueda del Señor es parte de la piedad. Todo lo que hacemos dentro de la iglesia es parte de la piedad. Hay que ejercitarnos para eso, para la piedad. Tito 2:12 dice la Escritura, maravilloso Dios, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y segunda carta de Pedro 3:11 nos habla igualmente. Gloria a Dios. Dice la Escritura, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gloria a Dios. Son textos de la palabra que respaldan que tenemos que tener una vida de piedad. Gloria a Dios. Una vida de piedad.
Igualmente, 1 Timoteo 6:6. Gloria a Dios. Dice la escritura allí: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo triste es ver que en la actualidad hay pocos ministros ejercitándose para la piedad. Por eso usted ha visto a algunos evangelistas en la actualidad haciendo en vivo desde los gimnasios. Dice: jóvenes, levántense, ustedes son los Sansones del futuro, pero ejercítate, venga a este gimnasio. Si quiere cupón de descuento, ven en nombre del pastor Julano y tal. Ejercitado para pelear contra el diablo, pero así no va a pelear ni con su mujer. ¿Bien? Eso es completamente tergiversar la palabra de Dios. En realidad aquellos no se ejercitan para la piedad. ¿Cómo yo me ejercito para la piedad? Orando, ayunando, vigilando, congregando, asistiendo continuamente al templo, saliendo a la calle a predicar la palabra, evangelizando, haciendo viajes misioneros, viajando a los congresos, a las convenciones, a las campañas, a las confraternidades. Eso es ejercitarse para la piedad. Pero parece que algunos no tienen tiempo para ejercitarse para la piedad. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 9. Maravilloso Dios. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amada iglesia, amado pueblo, cuando usted escuche predicar la palabra a su pastor, él debe darle confianza a usted. Y el pueblo debe decir: sí, mi pastor está predicando la palabra de Dios.